ingresos, puede tener ese fondo de emergencias y poder atender la gratuidad de la salud y la educación, los programas sociales, la salud, la seguridad, la justicia. Carlos menciona los puentes, definitivamente las aguas y el efecto de este invierno está afectando a los puentes, comentábamos hace un rato de varios de ellos. Las viviendas en riesgo, ahí nuevamente le pedimos a los pobladores que pudieran estar en las orillas de los ríos o en áreas con riesgo de deslaves, que se tomen las precauciones y que se evite estar en las áreas de alto riesgo en los momentos de mucha lluvia, porque puede suceder alguna tragedia. En cuanto al estado de emergencia, mi gobierno lo ha decretado cada vez que lo ha considerado conveniente. Hasta el momento todavía no se ha considerado un estado de emergencia. Esperemos de que se vaya luego el invierno y que nos deje trabajar y nos deje recuperar los efectos del mismo. Giovanni menciona que ve que están atendiendo las emergencias. Efectivamente, oíamos hace un momento que hay 400 empresas más o menos. 433 tenemos. 33 empresas que afortunadamente tienen toda la voluntad de apoyar y obviamente cuando los eventos son grandes como este que hubo entre San José Pinula y Palencia, que eran 300 metros de largo, 30 de alto y 10 de ancho, era un derrumbe realmente enorme. Aparte, presidente, perdón, de los más de 430 contratistas de Covial, tenemos las 14 zonas viales de la Dirección General de Caminos, las cuales están trabajando. De igual forma, las empresas contratadas por Caminos en los programas regulares, que de igual forma apoyan ahorita en temas de emergencias, sacando maquinaria para cubrir estas emergencias. Así es. También Miriam mencionaba si se monitorean los ríos. Todos los ríos grandes están monitoreados, tienen sus mediciones. El año pasado perdimos muchísimo equipo de eso, que ya Isimume y CONRED recuperaron y se tiene el monitoreo de todos los ríos. Y nuevamente un llamado particularmente a los señores alcaldes, gobernadores, a estar prestos, a estar atentos. Los alcaldes son los que conocen mejor el nivel local y ellos saben dónde puede haber riesgos y de prever particularmente la costa sur, que está siendo golpeada ahorita con este huracán que está entrando a México, y cuidarse, y a los señores alcaldes, como siempre, agradecerles esa buena relación que hemos tenido con el Ejecutivo y tener precaución. Yo esperaría unos días más de invierno, de que salga el sol y que podamos trabajar por lo menos en la parte central y la parte sur, entendiendo de que en el área de Petén, Alta Verapaz, Ixcán, y ahí va a seguir las lluvias todavía unas semanas más. Señor ministro, vamos a tener que estar, yo sé que estamos en alerta, pero vamos a tener que estar como siempre atendiendo estas emergencias hasta que terminen las lluvias. Así es, presidente. Estamos en apresto, hemos recorrido en los últimos días muchas de estas carreteras para cerciorarnos el estado de las mismas. El ingeniero Cobar ha hablado en varias oportunidades que el 40% de la red vial está realmente con un problema grande, pero también hemos mencionado que este 40% de la red vial, mucho de ello ya no es tema de bacheo, ya es un tema de una rehabilitación completa de la carpeta asfáltica, porque ya de hace muchos años que no se hace un cambio a la carpeta y la vida útil de la misma venció. Pero lógicamente eso también son recursos importantes los que se necesitan y de mucha cantidad, los cuales el ministerio no cuenta con esos recursos. En el tema de lo que hablaba el amigo de los dragados que deberían de hacerse en los ríos, como
ministerio hemos tratado con los recursos que tenemos de realizar muchos dragados importantes. En el ministerio, le cuento, tanto el viceministro como el ingeniero Cobar y yo recibimos a una gran cantidad de comunidades semanalmente, y uno de los temas importantes de ellos, aparte de las carreteras en sí, son los ríos, y han agradecido mucho que realmente en donde se haya podido estemos haciendo estos dragados que a veces son criticados, pero la gente que vive en los sectores agradece eso, porque ellos son los que padecen todas estas inundaciones, y nosotros como ministerio, como lo miramos también, presidente, es que las carreteras no están diseñadas para agua, para quedar anegadas. Y si esto sucede... Las carreteras que fueron construidas hace 30, 40 años, donde los transversales particularmente tienen determinado diámetro que ya no se da abasto a la cantidad porque antes no llovía como llovía ahora. Un dato importante que lo platicábamos el año pasado durante el Ágata, el historial de lluvias, el historial de caudales de ríos prácticamente dejó de ser una fuente de información para tomar decisiones. Y yo recuerdo bien el caso del Motagua, como hablaba una de nuestras oyentes. El Motagua tenía, si mal no recuerdo, un récord histórico de 6 metros. En el Ágata llegó a casi 17 metros de altura, de 350 metros cúbicos por minuto, llegó a 1600. Eso lo que dice es que ya el histórico de mediciones de ríos, de mediciones de precipitación, por ejemplo, deja de tener una solidez y deja de tener confiabilidad para tomar decisiones sobre lo histórico. Eso tiene que ver con construcción de puentes, eso tiene que ver con dragados, con bordas, etcétera, porque nos estamos enfrentando a un cambio climático que no tiene reglas establecidas. La cantidad de que llovió, que mencionaba el señor ministro, por ejemplo, si en Seu llovió 120 milímetros, en Montúfar 246, eso es casi una tormenta tropical, es una tormenta tropical. Entonces, creo que es parte de la concepción de trabajar con ese espíritu de transformación. Hay que transformar la forma de convivir con la naturaleza. Sí, señor presidente, fíjese que sería importante hacer mención, porque créame que nos sentimos muy satisfechos en un tema, y es que con el tema de bordas y dragados, en los últimos 3 años que hemos venido trabajando con esto, en su mayoría las bordas que trabajamos soportaron las tormentas del año pasado. Yo le pongo de ejemplo el caso de Motagua, el caso de Coyolate, inclusive en La Barrita, en el río Pensativo, si se da cuenta, en Antigua Guatemala no hemos tenido problemas de inundaciones como existían en años anteriores. Por el trabajo que se ha ido haciendo. Falta mucho y ojalá se siga invirtiendo en esta situación, pero creo que esto sí es parte de la reconstrucción con transformación que queremos dejar. Así es, son miles de kilómetros de bordas que hay que construir. El río Motagua perdió su cauce en las tormentas del año pasado. Ahora con mucha facilidad se desborda porque se asolvó. Hace falta un dragado. El río Motagua es extenso, tiene más de 240 y pico kilómetros. Y el problema no es al final, el problema es desde el inicio, con la basura, la desforestación, etcétera, que provoca un cambio de cauce. Todos recordamos los trabajos que se fueron a hacer allá por el Quiché, donde nace el río Motagua. Se llevó los puentes, se llevó las montañas, era una fuerza impresionante. Recuerdo Pachalún, por ejemplo, que ahí se rompió, se hizo un récord Guinness. El pueblo de Pachalún ayudó a construir el puente Beile en 1 día y medio. Le ganaron al diablo, como dijo usted. ¿Cómo? Le ganaron al diablo. Le ganaron al diablo con el puente de aquí de los esclavos.
Bueno, estamos terminando el programa, agradeciendo a la audiencia su amable atención y esperando que dentro de una semana estemos de nuevo con Despacho Presidencial desde la TGW, La Voz de Guatemala. Muy buenos días.